Padre nuestro, mientras los ángeles te adoran en el cielo, también aquí en la tierra tienes este pueblo que te adora y que te reconoce como el Dios viviente, el Dios que sustenta, el Dios que provee, el Dios que nos ha salvado. Oh Dios, tú eres digno de toda alabanza. Y este pueblo vino a eso, a alabarte y exaltarte. De manera que al hacerlo, dirígenos para que lo hagamos de tal forma que tu nombre sea glorificado. Padre, algunos fueron traídos aquí, otros vinieron por su propia voluntad, pero aún los que fueron traídos, que tengan hoy el privilegio de encontrarse contigo. Señor, te rogamos que todos los que estamos aquí tengamos ese deseo de escuchar tu voz, tengamos ese deseo de ser alimentados con la palabra y que tengamos la actitud correcta para que ese alimento sea efectivo. Oh Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero llamar su atención a la guerra más antigua del universo, conocida como la Guerra del Dragón. Este será el estudio número 41 del seminario profético La Revelación de Jesucristo. En este tema, usted va a mirar que el dragón hace la guerra en 4 grandes frentes o campos de batalla. El primer campo de batalla es el cielo. El segundo es Belén y Jerusalén. El tercero es Europa. Y el cuarto es cualquier lugar del mundo donde se encuentre el remanente de Dios. También usted va a mirar que aunque el pueblo de Dios en su lucha contra la confederación del mal ocupa el protagonismo central la mayor parte del tiempo, los líderes en el conflicto son Cristo y Satanás. Así lo dice Apocalipsis 12, versículos 7 y 8. Abramos la Biblia, por favor. Apocalipsis 12, versículos 7 y 8. Y la Escritura dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí nosotros vemos a Miguel y sus ángeles en batalla contra el dragón y sus ángeles. Miguel es el nombre con el cual se identifica a Cristo, y dragón es el nombre con el cual se identifica a Satanás. Pero, ¿por qué decimos que Miguel es Cristo? Porque este nombre en griego es Mijael y significa ¿quién semejante a Dios? Y el único que es semejante a Dios en este relato es Cristo. Es más, en el libro de Daniel es el comandante o jefe de los príncipes de los ángeles que pelean la batalla contra los príncipes de los reinos de Persia y de Grecia. Vamos a leerlo. Daniel 10, versículos 12 y 13. Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora vean los versículos 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí, hermanos y hermanas, Daniel nos da una vislumbre de la tremenda lucha entablada entre las fuerzas del bien y las del mal. Los poderes del mal luchaban para dominar la mente de Ciro, rey de Persia, durante 21 días, mientras Daniel estaba afligido y suplicaba. El don de profecía dice al respecto lo siguiente: mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que miraran con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Amén, hermanos. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, ¿quién vino? Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Así es, gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos, porque Miguel en esta declaración es Cristo. Y Cristo vino en auxilio de Gabriel. Nunca olvidemos esto, hermanos. Nunca olvidemos esto, que Miguel siempre aparece en el conflicto donde esté involucrado el pueblo de Dios, y aparece para defenderlo, hermanos. Lo que está implícito en este versículo 21 que leímos es que tenemos a alguien que lucha por nosotros. Podemos parecer humildes y podemos parecer débiles aquí en la tierra, pero en los cielos tenemos al más poderoso representante de todos. Y Él aparece, Él interviene para defender a su pueblo. La interpretación de que Cristo o Miguel es el jefe principal de los ejércitos celestiales también es sustentada por lo que dice el libro de Judas, versículo 9. Les invito a abrir allí el libro de Judas, versículo 9. Allá cerca del Apocalipsis tenemos el libro de Judas, y el verso 9 nos dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El término arcángel en este texto, hermanos, en griego es arcángelos y significa jefe de los ángeles. ¿Y qué está haciendo aquí el jefe de los ángeles, el cual es Cristo? Está, dice, contendiendo. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés. La Biblia dice que Moisés murió en un valle en la tierra de Moab y que fue sepultado por el Señor allí, pero que nadie conoció su sepultura hasta hoy. Pero Judas ahora revela que el cadáver fue objeto de disputa entre Cristo y Satanás, porque el diablo quería retenerlo en los lazos de la muerte, y con ese propósito resistió a Cristo. Pero los evangelios cuentan que un día Moisés apareció con Elías en el monte de la transfiguración, de manera que el Señor triunfó en la lucha contra el diablo y resucitó a Moisés.
convirtiéndolo en la primera persona que fue objeto del poder resucitador de Cristo. El don de profecía dice: Moisés pasó por la muerte, pero Miguel descendió y le dio vida antes que su cuerpo viera corrupción. Satanás trató de retener ese cuerpo pretendiendo que le pertenecía, pero Miguel lo resucitó y lo llevó al cielo. El enemigo se quejó amargamente contra Dios, acusándolo de injusto al permitir que le fuera arrebatada su presa. Pero Cristo no reprendió a su adversario, a pesar de que el siervo de Dios había caído como resultado de sus tentaciones. Mansamente remitió el caso a su padre, diciéndole: el Señor te reprenda. Así, hermanos, en el libro de la historia de la redención, el don de profecía concuerda que el arcángel Miguel de Judas 9 es nada más ni nada menos que Cristo nuestro Señor. Pudiéramos seguir supliendo de más evidencias, pero el tiempo no nos da. Ahora, ¿te has preguntado por qué el dragón, símbolo de Satanás, decidió hacerle la guerra a Cristo en el cielo? Es más, ¿qué clase de guerra fue esa donde no se registra que hubiera pérdida de vidas ni armas convencionales? Y lo que es más, ¿no les parece a ustedes que la guerra estalló de una forma repentina? Apocalipsis no nos da ninguna causa o razón de la aparición de la guerra, pero el don de profecía sí. Dice: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celo de Jesús. Deseó que se le consultara acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Primeros Escritos, página 145. Así que, hermanos y hermanas, el móvil de la guerra fueron los celos y la lucha por la supremacía por parte de Satanás. El que no se le consultara para crear al hombre lo llenó de envidia, celos y odio. Pero ¿por qué tenían que consultarle a él? ¿Acaso él era Dios? No lo era, pero pensaba que lo era. Así lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28. Leamos ahí, por favor, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, verso 1 y 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí, hermanos, nosotros tenemos una figura de Satanás. Todos los intérpretes concuerdan que, si bien es cierto, existía una ciudad llamada Tiro, con un rey lleno de orgullo y arrogancia, aquí se habla del verdadero rey de Tiro, es decir, Satanás. ¿Por qué? Porque las declaraciones que están de los versículos 12 al 16 difícilmente se pueden aplicar a un rey literal de Tiro. Leamos esos versículos 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermanos, pareciera que Ezequiel, mientras contemplaba en visión el carácter y las actividades del rey de Tiro, la inspiración hizo que se levantara el velo entre lo visible y lo invisible para permitir que el profeta viera al ser invisible pero poderoso a quien servía el rey de Tiro, es decir, al diablo. Por esto mismo es que al profeta Isaías también se le permitió que viera más allá del rey literal de Babilonia. Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 4. Isaías capítulo 14, versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Pero ahora vean los versículos 12 al 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Así, hermanos, vemos que el mismo carácter y política de Satanás, simbolizado en Ezequiel por el rey de Tiro, era lo mismo que practicaba el rey de Babilonia, y se lo hace ver el Señor al profeta Isaías. Isaías nos dice aquí que el lucero de la mañana, o Lucifer, como también se le conoce a Satanás, aspiraba a ser semejante a Dios en posición. Sí, quería el poder, quería la gloria, quería ser como Dios en todo lo que era el poder y la gloria, pero no en su carácter. Él deseaba para sí mismo el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Y aunque no era más que un ser creado, él pretendía el honor que solo se le debe dar al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas, buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles. El don de profecía, comentando esto, dice: el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador
y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Patriarcas y Profetas, página 13 a la 14. Noten ustedes, hermanos, todos los que miraban las pretensiones de Lucifer, todos los que veían sus sentimientos que expresaba, todos los que veían ahora su conducta, dice que sentían esa honda aprensión. Les daba mucha pena, mucho temor de que hubiera uno entre ellos que estuviera considerando que la gloria de Dios se la dieran a él. Entonces, hermanos, comenzó la guerra en el cielo. Pero no fue una guerra física, no fue una guerra con espadas, sino una guerra intelectual. Pues vean lo que hizo. Sigue diciendo el don de profecía. Él, Satanás, obtuvo simpatía de algunos de sus asociados al sugerir pensamientos de crítica tocante al gobierno de Dios. Esta mala semilla fue diseminada en manera muy seductora, y después que hubo dado fruto y se arraigó en la mente de muchos, él reunió las ideas que él mismo había implantado en las mentes de muchos y las trajo delante de la más alta orden de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Fue así como, mediante métodos ingeniosos de su propio diseño, Lucifer introdujo rebelión en el cielo. La influencia de la mente sobre la mente, un poder tan fuerte para el bien cuando está santificado, es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Satanás usó este poder en su obra de inculcar el mal en las mentes de los ángeles, dando la apariencia de buscar el bien del universo. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Fue muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos fue fuerte. Muchos de ellos escucharon sus sugerencias y creyeron sus palabras. Así está escrito en Mente, Carácter y Personalidad, página 23. De manera, hermanos y hermanas, que así formó el enemigo su ejército para la guerra. No física, sino intelectual. Usando, dice, la influencia de la mente sobre la mente. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con nuestra mente, porque Él es experto en eso. Él vigila la mente descuidada y cuando mira que no está vigilada, se posesiona de ella y la controla. Nuestra única seguridad consiste en no darle lugar al mal. Hermanos y hermanas, si controló la mente de los ángeles que no usaban redes sociales ni celulares, ¿cuánto más puede controlar la mente de nosotros que sí usamos redes sociales y celulares? Cuidado con la mente, cuidado con lo que ponemos en la mente, ya sea oyendo, mirando o leyendo. Cuidado con la mente. ¿Y qué arma usó el enemigo en la guerra? No usó espadas. La guerra fue intelectual. La guerra fue mental.
Pero la arma que usó, Jesús nos lo dice en Juan 8:44. Vea qué arma. Juan 8, versículo 44. Juan 8, verso 24, dice de la siguiente manera. 8:44. Dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Con esto, Jesús nos dice que la carrera de mentiras de Satanás comenzó en el cielo, donde tergiversó el carácter de Dios y los propósitos de Dios ante los ángeles. Y luego, más tarde, con insinuaciones y mentiras, en el huerto del Edén, provocó la caída de nuestros primeros padres también. Por eso, no creamos la mentira del diablo. No creamos la mentira cuando nos viene a decir: tu esposa no te quiere, tu esposo no te quiere, sería bueno que te fijes en alguien más. No creas esa mentira del diablo. Tampoco creas la mentira del diablo cuando te dice: mis padres no me quieren, ellos me regañan y demasiado me regañan, y es porque no me quieren. No creas esa mentira del diablo. Lo único que él quiere es que tú sientas algo contra tu papá y tu mamá. Eso mismo hizo en el cielo. Utilizó la mentira, el arma más poderosa con la cual podía enajenar las mentes de los ángeles. El don de profecía dice: Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse. Es decir, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, y que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Así el conflicto de los siglos, página 552, nos dice cuáles fueron sus armas: la lisonja y el engaño. Cuidado con esas dos armas, que todavía las usa y utiliza incluso a seres humanos como instrumentos para que con esa lisonja y engaño pueda entrampar a muchos y puedan ponerse del lado de su bando. Esas son las armas del enemigo. Sigue diciendo: Satanás empezó su obra de rebelión con los ángeles bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y trabajó en manera tan sutil que muchos de los ángeles fueron ganados a su lado antes que sus propósitos fueran plenamente conocidos. Aún los ángeles leales no podían plenamente discernir su carácter, ni ver hacia dónde llegaría su obra. Cuando Satanás había triunfado en ganar a muchos ángeles a su lado, él llevó su causa a Dios, representando que era el deseo de los ángeles que él ocupara la posición sostenida por Cristo. El mal continuó hasta que el espíritu de desafecto maduró en abierta rebelión. Review and Herald 1:28 de 1909. De manera, hermanos y hermanas, que ante esto a Miguel, o sea, Cristo, no le quedó más que junto con sus ángeles leales lucharan contra el dragón y sus ángeles. ¿Pero de qué manera lo hicieron? ¿Con espadas? Claro que no. Vean esta otra declaración. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley.
Dios mismo había establecido el orden del cielo. Y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciera ante el Padre a fin de que se decidiera cada caso. Se determinó allí que Satanás fuera expulsado del cielo, con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. Los ángeles se desempeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fue expulsado del cielo. Por eso dice el versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis lo siguiente. Apocalipsis nuevamente aquí 12 y versículo 9. Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, me gusta este versículo. Me gusta porque en 3 ocasiones se nos dice que Satanás fue echado del cielo. Dice, fue lanzado fuera, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sabes cuál es el mensaje que nos da esto? El mensaje que nos da es que el dragón ha sido derrotado. El dragón es un enemigo vencido. Pero su odio hacia Jesús fue tan grande que cuando Él vino a este mundo para salvar a la raza humana, le declaró la guerra tan pronto como nació, haciendo de Belén y Jerusalén su segundo campo de batalla. Pero también allí lo venció Jesús. Con su muerte en la cruz, Jesús lo derrotó. Unos días antes de que eso ocurriera, vean lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué dice que sería echado fuera? ¿No acabamos de leer en Apocalipsis que fue expulsado del cielo cuando se rebeló allá? ¿Por qué entonces Jesús dice que será echado fuera ahora cuando Él está allá para morir? Hermanos y hermanas, es que todavía tenía acceso en algún lugar de los lugares celestiales. No en el santo monte de Dios, porque de allí fue echado, pero sí en algún lugar de los mundos no caídos. Allí, hermanos, Él todavía tenía acceso.
Allí dice la Escritura que un día llegó para acusar a Job. Pero ahora, hermanos y hermanas, se le estaba acercando su expulsión definitiva de todo lugar celestial. Pues no se nos olvide que arriba de nosotros hay 3 cielos: el atmosférico, el estelar y el celestial. Jesús no lo iba a echar del celestial porque de allí había sido echado ya, pero sí de ese segundo cielo, donde están los planetas, donde están los mundos no caídos, donde Él todavía podía llegar. Y en aquella reunión que Dios tuvo allí, se hizo presente para acusar a Job. Pero ahora en la cruz, cuando Cristo dijera consumado es, la expulsión de Satanás tendría lugar por segunda y última vez de todo lugar celestial. Pero hermanos, también cabe decir que cuando Cristo dijo que sería echado fuera, es que también sería echado fuera de todos los corazones que aceptaran a Cristo como su Salvador personal. Todos aquellos que aceptaran a Jesús como el Señor de su vida, no reinaría más en su corazón el enemigo, sino que reinaría Jesús. Pero esa aceptación de Jesús tampoco debía ser de una manera nominal, sino de hechos y en verdad. Pero sabes, hermano, hermana, ¿por qué Jesús tuvo tan grande autoridad para echar al diablo de los lugares celestiales? ¿Sabes por qué? Por lo que dice Juan 14, versículo 30. Juan 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Oh, hermanos, lo que está diciendo el Señor aquí es: el diablo no tiene poder sobre mí. Lo que está diciendo Él es: el diablo no tiene control ni dominio sobre mí. No hay nada en mi vida que Él pueda reclamar como suyo. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Podemos, sí o no? Sí podemos, en la medida en que le entreguemos nuestro corazón diariamente a Cristo. Hermanos y hermanas, nada tiene en mí. No hay nada en mi vida que Él pueda reclamar como suyo. Por eso, hermanos, Él pudo echarlo cuando dijo consumado es. Porque no tuvo nunca nada en la vida de Cristo. Nunca lo controló, nunca lo dominó. Nunca tuvo poder sobre Él. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos orar a Dios, para que de la misma manera podamos resistir al enemigo. Debemos hacer una determinación como la de Jesús, de que el diablo no tenga nada en nosotros, que no tenga control sobre nosotros, que no tenga poder sobre nosotros, que no tenga dominio sobre nosotros, que no haya nada en nosotros que Él pueda reclamar como suyo. Y aquí es donde quizás debemos ser un poco más explícitos. Deberíamos proponernos que el diablo no tenga nada en nuestros ojos que Él pueda reclamar como suyo. Que no haya pornografía, que no haya videojuegos que me roban el tiempo para estar con Cristo, y que no haya pintura en ellos, que es idolatría. Que no haya nada en mis ojos que el diablo pueda reclamar como suyo. Que no haya lujuria. Oh, hermanos y hermanas, que no haya nada en nuestros oídos que Él pueda reclamar como suyo. Con la música mundana,
a la cual podamos darle cabida poniéndole atención. Que no haya nada en nuestra mente, en nuestro cerebro, que Él pueda reclamar como suyo. En el aspecto de malos pensamientos, que podamos darle cabida allí. Que no haya nada en nuestras manos que Él pueda reclamar como suyo por las cosas que hacemos y que son desagradables delante de Dios, o como que tal vez estén llenas de pintura, como lo hacen los idólatras. Que no haya nada en nuestro cuerpo que Él pueda reclamar como suyo por la manera de vestir, que es bastante parecida a la de aquellos que no profesan piedad. Jesús dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera, porque él no tiene nada en mí. Yo lo he echado de mi vida, yo lo he echado de todo mi ser, y por esto en la cruz lo voy a echar fuera, aún de los lugares celestiales que todavía él frecuenta. Oh, hermanos y hermanas, propongámonos nosotros como Jesús, que el diablo no tenga nada en nosotros. Es decir, echémoslo de nosotros, echémoslo de nuestra mirada, echémoslo de nuestro oído, echémoslo de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro ser, echémoslo de nosotros, hermanos. Jesús echó al diablo del cielo, pero también quiere que lo echemos de nuestros corazones. Es necesario que lo entendamos, oh hermanos, pero no deja de ser relevante el grito de triunfo en el cielo cuando el diablo fue echado por segunda vez. Volvamos a Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos y hermanas, los ángeles celebran que la salvación ha sido provista, que la paga del pecado ha sido pagada y que Satanás ha sido echado fuera. Y que hoy los hermanos, hoy los creyentes vencen por la sangre del Cordero. ¿A quién vencen? A Satanás. Vencen a Satanás en sus vidas, vencen a Satanás en relación al pecado, lo vencen por la sangre del Cordero. Hoy, hermanos y hermanas, los ángeles han cantado porque es echado fuera de los corazones de aquellos que permiten que Cristo gobierne en ellos. Oh, mis hermanos, el don de profecía dice así: Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren ustedes, dice que esto ocurrió cuando Cristo inclinó la cabeza y murió. Satanás, dice, vio ese día cuando Cristo murió, vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Y desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropa de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaban como 10,000 instrumentos músicos,
porque ya no se verían ellos molestados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones. Primeros Escritos, página 290, y antes la de Deseado de toda la gente, página 709, nos han mencionado que con justa razón los ángeles están alegres. Con justa razón los ángeles dan ese grito de triunfo, pero el gozo continúa en el versículo 12. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos y hermanas, había regocijo en el cielo, porque los ángeles y los habitantes de otros mundos sabían que Satanás estaba condenado por la victoria de Cristo en el Calvario. Pero hay un ay aquí, y ese ay es para la iglesia que todavía enfrentaría la guerra que el dragón le declararía. El diablo, airado por su derrota, en vez de sentir remordimiento y pesar por el mal, se sumerge más profundamente en la iniquidad y sigue adelante con una malignidad intensificada y renovada en sus esfuerzos por perseguir a la iglesia del Dios viviente. Y esto hizo, hermanos, de Europa su tercer campo de batalla. Al perseguir a la iglesia de los valdenses en Italia, a los hugonotes en Francia, y así a otros millones de cristianos a lo largo de 1260 años, como lo vimos en el estudio anterior. Pero nuevamente fue derrotado, porque Dios le dio sus alas de águila a la iglesia para que huyera al desierto, donde fue sustentada y librada de la furia del dragón. Solo que, como sabe que le queda poco tiempo, emprende su último ataque contra el remanente de la iglesia. Pues vean el versículo 17 lo que dice ahora: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así, hermanos, nosotros vemos el cuarto campo de batalla, es decir, todo lugar donde el remanente esté, donde el remanente de la iglesia exista. He llamado remanente porque la mayoría de la iglesia ha apostatado. Pero vean cómo es identificado el remanente: como que guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos. Oh, el hecho de que el remanente sea identificado de esta manera, ¿qué nos dice? Nos dice, hermanos, que los mandamientos de Dios estarán especialmente en pugna en la lucha entre el dragón y la iglesia. El dragón ha procurado cambiar el cuarto de esos mandamientos, y es porque los santos están guardando todos los mandamientos de Dios que el dragón les hace la guerra. En este cuarto campo de batalla, él está enfrascado en esta hora, pero todavía no ha sacado toda su artimaña y toda su maldad. Y sin embargo, ya está buscando hacer la vida imposible del remanente que guarda los mandamientos de Dios. El don de profecía dice que en este texto que hemos leído de Apocalipsis 12:17, vemos que no es la verdadera iglesia de Dios la que hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Más bien, dice, es el pueblo que anula la ley, que se ubica del lado del dragón y persigue a quienes vindican los preceptos de Dios. Science of the Time del 4/22/1889. ¿Quién es, hermanos y hermanas? El que se pone del lado del dragón. ¿Quién es esta iglesia que hace la guerra al remanente? Dice que es
el pueblo que anula la ley. Este no es otro que el que dirige la Roma papal. Él está utilizando diferentes tácticas, las mismas que usó en la Edad Media, las mismas que usó cuando Satanás hizo de Europa el campo de batalla y lo usó como instrumento. Las mismas estrategias ha de usar en el tiempo del fin en contra del remanente que guarda los mandamientos de Dios. Este es el líder que anula la ley de Dios, y este es el que ha inculcado al mundo entero el anulamiento de la ley de Dios al sustituir el mandamiento del sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios, e introducir un día de reposo falso como es el domingo. ¿Y cuáles serán las tácticas que el don de profecía dice que utilizará al hacerle la guerra al remanente? Dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no puedan rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal, el día domingo. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así el conflicto de los siglos, hermanos, en la página 650, nos menciona las tácticas que usará ese pueblo que anula la ley con el poder del dragón en contra del remanente, de los que guardan los mandamientos de Dios. El sábado vendrá a ser esa piedra de toque. Cómo la lucha se va a centrar en esa ley de Dios, en esos mandamientos de Dios, que el remanente de la iglesia todavía destaca por alto y los guarda. Sigue diciendo el don de profecía que aquí se encuentra en esa manera de levantar los 10 mandamientos, se encuentra la línea de distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto gira en torno a los mandamientos de Dios y los requerimientos de la bestia. Es por los santos estar guardando todos los 10 de los mandamientos que el dragón les hace la guerra. Si bajaran la norma y se dieran
las peculiaridades de su fe, el dragón quedaría tranquilizado. Pero ellos excitan su ira porque se han atrevido a levantar el estandarte y desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que se encuentra adorando la institución del papado el día domingo. Testimonios, tomo 1, página 223. Así que, hermanos y hermanas, por desplegar la bandera del sábado es que el remanente es perseguido por el dragón y su agente. Esta bandera se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles, la bandera del día de reposo, la bandera del sello de Dios, la bandera del sábado, la bandera, hermanos, de la santa ley de Dios. Está en ese mensaje angélico que se predica. Esta bandera, hermanos y hermanas, es la que el dragón quiere derribar. Y mientras sean dados al mundo estos mensajes, el dragón la emprenderá contra los heraldos de dicho mensaje. Hace un momento leímos que el dragón sabe que le queda poco tiempo y está acelerando sus movimientos para que todo esté servido y atacar al remanente. Recién en la COP28 que acaba de terminar, todos los líderes mundiales se alinearon con la agenda papal. Todos acordaron que los combustibles fósiles se deben eliminar. Pero antes, todos han oído que deben proceder a una conversión. No a una conversión a Cristo y su ley, sino a una conversión ecológica, en la cual va incluido que se guarde el domingo como un día en el cual la naturaleza sea restaurada. Si todos se convierten a esa conversión ecológica, valga la redundancia, por lo menos cada domingo la naturaleza no será contaminada. Oh, hermanos y hermanas, nosotros miramos que los movimientos y la agenda va alineándose para emprender la guerra contra el remanente. El dragón hará la guerra, hemos leído, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que otra vez el dragón va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 12, verso 1 nos dice lo siguiente. Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Dice así la palabra: en aquel tiempo se levantará, ¿quién, hermanos? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así la Escritura nos dice cómo será el resultado de esta guerra. El resultado es que el pueblo de Dios será libertado por Miguel. ¿Cuándo lo hará? Dice que lo hará en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Sin duda, el tiempo cuando el rey del norte esté haciendo de las suyas, como dice en el verso 45 del capítulo 11. Miren ustedes, Daniel 11:45. Dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es dicho, hermanos, en referencia al rey del norte, símbolo de ese poder papal, símbolo de esa Roma papal. Cuando este poder, dice, esté haciendo de las suyas, plantando las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque Miguel vendrá. En ese tiempo Miguel vendrá, o sea, Cristo vendrá y lo derrotará. En ese tiempo
Miguel, el gran príncipe, Miguel, el jefe de los ángeles, Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, o sea, Cristo, vendrá para libertar a su pueblo. Solo un requisito debemos tener, y es que nuestros nombres todavía se conserven en el libro de la vida. Porque los que adoren a la bestia y a su imagen, esos serán los que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13 dice que los que le adoran a esa bestia son los que no tienen escrito su nombre en el libro de la vida. De manera, hermanos y hermanas, que la liberación será para los que sí tengan su nombre en el libro de la vida. Oh, hermanos y hermanas, es mi deseo que mientras esa guerra del dragón se vaya intensificando, todos aquí tengamos nuestros nombres en el libro de la vida, para que Miguel venga y nos levante, para que Miguel venga y nos libere. Que así sea, es mi deseo y oración. Ahora, hermanos, puestos de pie, entonaremos el himno 378. Jesús nos ve.
Ese himno es un himno de batalla. Ese es nuestro himno de guerra. El himno dice que vayamos firmes y adelante, sin temor, porque Jesús nos mira. El himno dice que Jesús es un jefe soberano. El himno dice que Jesús es nuestro adalid. El himno dice que Jesús es el gran jefe que marcha siempre en pos. Así que ante la guerra que se ha de volver encarnizada en contra del remanente, no olvidemos siempre lo que este himno dice, que nuestro soberano jefe, que nuestro jefe supremo, que nuestro adalid, Él irá delante de nosotros. Solamente entreguémonos a Él cada día, solamente rindámonos, solamente hagamos un compromiso serio de no claudicar, de no darle la espalda, de no negarlo, sino más bien confesarlo delante de los hombres. Vamos a orar, ¿qué les parece? Amén. Amado Padre, así como el himno dice, así, Señor, queremos avanzar firmes y adelante, con esa fe puesta en ti, con esa mirada que no la quitamos de ti, con esa confianza de que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, tú allí vendrás a pelear por nosotros. Señor, te rogamos que todos aquí, como el diablo fue echado ya de los cielos, también lo echemos de nuestra mente, de nuestra mirada, de nuestro oído, de nuestra boca, de nuestro corazón. Que lo echemos de nosotros, que podamos llegar a decir como Cristo, que el diablo nada tiene con nosotros. Oh Padre, pedimos que nos hagas victoriosos. Pedimos que en la sangre del Cordero seamos más que vencedores. Pedimos que en la sangre de Cristo venzamos a Satanás y sus tentaciones cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.